examen con preguntas para desarrollar, algunos casos prácticos para resolver. Así que no hay mucho misterio en esto, digamos. Va a ser mucho más práctico que el primero, claro, obviamente, porque hay temas que nosotros hemos también trabajado en casos prácticos, así que también va a tener que ver con esto el examen del segundo examen. ¿Mm? Profesor, disculpe. Gracias. Sí, sí, El te otro escucho. día en la clase práctica, varias de las respuestas que estuvimos trabajando tienen que ver con temas del primer parcial. Eso también va a suceder en el... Claro, No. va a suceder en este examen y va a suceder en el tercer examen. Más que nada por lo que hemos visto en la primera parte, ¿no? Que los principios del derecho del trabajo son aplicables en toda la materia para resolver muchas cuestiones, sobre todo en cuanto a la relación laboral, la existencia de relación laboral o la definición de quién es el sujeto responsable. Tenemos que estudiar tenemos que rever temas que hemos estudiado en la primera parte. Todo lo que hace a principios del derecho del trabajo, lo tenemos que tener muy claros para resolver los casos prácticos que se van a presentar, porque así es como se resuelven jurídicamente los casos, ¿no? Aplicando los principios del derecho del trabajo. Y bueno, también todo aquello que tiene que ver con relación entre las fuentes. Obviamente que no vamos a hacer preguntas concretas acerca de lo que es teoría general del derecho al trabajo, pero sí van a tener que aplicar lo visto en la primera parte. Bueno, acá estamos, con un tema que es sucedáneo del que vimos en la clase pasada, que tiene que ver con los descansos, con las pausas, con el tiempo del trabajador, ¿no? Parecen iguales, pero no lo son, ¿no? El Instituto de los Descansos con el Instituto de la Jornada de Trabajo que vimos la clase pasada, tienen algunas diferencias de las cuales ya no vamos a dar cuenta, y vamos a entrar en algunas precisiones que tienen que ver con este tema, ¿no? Con descansos, tanto en forma diaria como semanal, como el descanso anual. La jornada y los descansos son dos institutos del derecho del trabajo, ¿no? Los dos están dirigidos a dar un resguardo a lo que es la integridad psicofísica del trabajador, a dar una protección al trabajador. El que tiene el micrófono apagado, bueno, prendido lo apaga, y si quiere hacer una pregunta lo prende, no hay problema. Decíamos que los dos institutos tienden a dar protección a la integridad psicofísica del trabajador, no solo por la necesidad, ¿no?, que tiene el trabajador de reponer energías después de haber trabajado un tiempo, ¿no?, ahí en ese ámbito que le es ajeno, la empresa, sino también por los requerimientos normales de la vida familiar, de la vida social, de la vida recreativa de todo ser humano, ¿no? Entonces, si bien ambos institutos están dirigidos a proteger al trabajador desde su faz psicofísica, no se tratan de los mismos institutos, porque mientras el de la jornada apunta a la regulación, ¿no?, del tiempo que una persona destina a su trabajo, el relativo al descanso tiene que ver con la protección del tiempo libre del trabajador. ¿Cómo se protege el tiempo libre del trabajador? Porque la ley también apunta a ese tema, ¿no? Darle la posibilidad al trabajador de que goce de un tiempo en el que pueda, bueno, reponer energías. Ya vimos que en el caso de cuando se sobrepasan los límites fijados, ¿no?, para la jornada de trabajo, lo que da derecho al trabajador es a una reparación de orden económica, ¿no? Se paga un recargo por las horas excedentes de trabajo. En el descanso lo que se afecta, ¿no?, cuando se violan las pausas destinadas al descanso obligatorio, es el tiempo libre del trabajador. Por eso no es viable una reparación o compensación económica, sino que lo de que debe procurarse es el goce efectivo del derecho a descansar. Que el trabajador goce efectivamente del derecho a descansar. Por eso se dice que ambos institutos son diferentes. Cuando se vulnera lo que es la jornada máxima de trabajo, se lo compensa al trabajador con una reparación económica, que es el pago de horas extras, de horas extraordinarias. Ya vimos cuáles son los límites. Mientras que cuando lo que se violan son las pausas destinadas al descanso obligatorio, ¿no?, que rigen en nuestro país, ahora vamos a ver cuáles son, ¿no?, lo que debe procurarse no es una reparación, una compensación dineraria, sino el franco compensatorio. Se tiene que procurar el goce efectivo del derecho a descansar.
Bien, la costumbre, de suspender toda actividad laboral luego de haber trabajado una cantidad de días a la semana, tiene que ver con tradiciones de tipo religioso. ¿Por qué decimos esto? Porque ya en el año 321 de esta era, ¿no?, el emperador Constantino había dispuesto que se descanse el día domingo. Esto tiene que ver con una tradición cristiana, ¿no?, que, para la cual rigió siempre el descanso hebdomadario. Ahora les voy a escribir en el chat esta palabra que parece tan rara, ¿no? Es descanso hebdomadario. ¿Por qué hebdomadario? ¿Por qué esta palabra? Porque, bueno, se descansa al séptimo día, ¿no? Hebdo tiene que ver con eso justamente, con el descanso al séptimo día. Después de 6 días de trabajo, ¿no?, se descansa. Esa es una tradición de origen cristiano, porque hay otras tradiciones religiosas, ¿no?, de otras religiones que descansan otros días diferentes a los días domingos. Pero bueno, se impuso, en el Occidente se impuso esta modalidad de descanso, que es descansar al séptimo día de trabajar. Esa costumbre y la necesidad de asegurar un mínimo descanso semanal, ¿no?, a los trabajadores que están en relación de dependencia, motivaron lo que fue la celebración de un convenio en la OIT, que es el convenio 14 de la OIT, que establece en 1921, ya fíjense ustedes cuánto hace, ya 100 años, un descanso mínimo y continuado de 24 horas cada 6 días de trabajo. Ya en nuestro país, en el año 1857, mucho tiempo antes, regía una ordenanza en la capital federal que establecía un descanso los días domingos. Pero también en nuestro país, desde ya muchos años antes del convenio 14 de la OIT, ¿sí?, se sanciona la primera ley laboral destinada al trabajo subordinado, justamente, que es la ley que establecía la obligatoriedad de descanso dominical, del descanso dominical, que es la ley 4661 del año 1905. Ya tenemos antecedentes, entonces, mucho antes que los convenios de la OIT, de obligatoriedad de descanso los días domingos, ya desde mediados del siglo XIX, que hay disposiciones en ese sentido. Con el tiempo tomó difusión otra costumbre, la costumbre inglesa, de suspender toda actividad laboral después del sábado al mediodía, ¿no?, con lo cual el descanso se extiende ahora a un mínimo continuado de 35 horas por semana, que son el resultado, en todo caso, de adicionar a las 24 horas del día domingo las de la tarde del día sábado, ¿no? Esto es una ley que estableció el sábado inglés, que es el descanso el sábado de la tarde, del año 1932. La ley 11.640. De todas maneras, bueno, esta obligatoriedad de descanso, después de haber trabajado una cierta cantidad de días, no resultó aplicable desde un primer momento a aquellos que, y rige hasta el día de hoy esta misma situación, aquellos que trabajan en periodos menores, periodos reducidos, no es aplicable este descanso, esta prohibición de trabajar los días domingos u otros días de la semana, sí son otros los días de la semana donde hay descanso, cuando se trabaja, por ejemplo, 2 o 3 días a la semana, ¿no? Entonces, el trabajo tiene que ser continuado en un número de días determinado, ¿sí?, que no rige para aquellos que trabajan de 2 a 3 días por semana. Esa obligatoriedad del descanso no rige para estas personas que trabajan días menores a los estipulados para el resto de la población trabajadora. Por estas mismas razones que explicamos anteriormente, también se impuso el reconocimiento de una pausa mínima entre cada jornada de labor, de la cual hablamos la clase pasada, que en general es de 12 horas. Bueno, estos son los antecedentes un poco legislativos. En consecuencia, tanto en las situaciones comprendidas en el régimen de la jornada de trabajo, ¿no?, como en aquellas que están excluidas, debe respetarse el descanso mínimo diario y el descanso semanal. Esos dos descansos deben respetarse. ¿Cuáles son los instrumentos internacionales referidos a este tema de los descansos? Tenemos el convenio 14 de la OIT, que ya lo hemos visto, lo he mencionado, ¿no?, que nuestro país ratificó, sobre un descanso mínimo obligatorio de 24 horas por semana. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, del artículo 24, todos tienen derecho a un descanso, ¿no? Todos tienen derecho a un descanso. El artículo 7 del PIDEX, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿no?, también habla de la obligatoriedad de un descanso. Y el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, ¿no?, que habla de descanso y vacaciones pagas.
Obviamente acá estamos hablando de instrumentos internacionales y del texto de la ley fundamental que reconoce este derecho a los trabajadores. Entonces, ¿cuál es el régimen legal de los descansos en nuestro país? Hay un dato particular que también se da en tema de la jornada de trabajo, ¿no? Con anterioridad a la sanción de la ley de contrato de trabajo se discutió sobre la facultad que tenían las provincias de regular la materia que tiene que ver con los descansos, pero a partir del año 1800, de la ley 18.204 es cuando queda definitivamente decidido que las autonomías provinciales o locales carecían de facultades para regular el descanso. Tanto la ley, entonces, 18.204, que es la que vamos a aplicar, así como la ley de jornada es aplicable en el ámbito nacional, la ley 11.544, comenzó siéndolo nada más que de la capital federal, bueno, luego se extendió a todo el ámbito nacional, también tenemos una ley que se comprende a todo el ámbito nacional, que es la ley 18.204, que es la ley de descansos, ¿no? Y el artículo 204 de la ley de contrato de trabajo prohíben en estos casos, tanto esa ley, el artículo primero como el 204, prohíbe la ocupación del trabajador desde las 13 horas del sábado hasta las 24 horas del día domingo. Estableciendo entonces una obligatoriedad, que es la de otorgar un descanso semanal en esos días, el día sábado después de las 13 y el día domingo. En esta ley también encontramos exclusiones, que no son las mismas que estudiamos en la ley de jornada, ¿no? Que no rigen las excepciones que la ley de jornada establece para el personal de dirección, para los gerentes. Acá la ley contiene las propias excepciones o exclusiones, mejor dicho excepciones, ¿no? Porque por vía legal o reglamentaria se establecen estas excepciones que tienen que ver con actividades, excepciones a la prohibición de trabajar los días sábados y los domingos, ¿no? Que tienen que ver con actividades en particular o tipos de explotación en particular. Tenemos entonces que no rige esta prohibición cuando la actividad no puede ser interrumpida. Por ejemplo, servicios públicos o privados de carácter esencial, por un lado. ¿Bien? Y por el otro lado tenemos actividades que se despliegan preferentemente los fines de semana, ¿no? Espectáculos públicos, bueno, ahora ya no hay muchos, no hay nada, ¿no? Restaurantes, ciertos comercios, ¿no? La actividad de comercio en los shopping. Bueno, en estos casos los sábados a la tarde y los días domingos no son los días de descanso para estos trabajadores. No son estos dos los días de descanso. Esto se traslada, estos descansos se trasladan a otros días de la semana en los que además, para estos casos en particular, rige la prohibición de trabajar durante un periodo no menor a 35 horas por semana. Esto lo dice el artículo 204 de la Ley de Contrato de Trabajo. A su vez, también el artículo 197 de la Ley de Contrato de Trabajo contiene otra estipulación que tiene que ver en materia de descansos con esta materia. Estamos hablando justamente de la prohibición de trabajar en un periodo inferior a las 12 horas entre la finalización de una jornada y el comienzo de la siguiente, ¿no? Ahí hay una obligatoriedad de dar un descanso diario, ¿sí? De 12 horas continuadas como mínimo. En este caso no hay ninguna excepción de fuente legal ni convencional, mucho menos, ¿no? Por lo que solo se puede, digamos, exceptuar esta situación de la pausa menor a las 12 horas en situaciones de fuerza mayor, ¿no? Que son las mismas que autorizarían digamos, a extender en forma transitoria la jornada de trabajo. La ley de contrato de trabajo también tiene estipulaciones con relación a descansos de mujeres y menores. Siguen vigentes estas, ¿no? La mujer y un menor tienen derecho a una pausa adicional de 2 horas al mediodía, salvo que por el propio interés digamos, o por necesidad del empleador, ¿no? Diga que no haga uso de esa facultad. 2 horas al mediodía. No quiere decir que estas 2 horas son pagas, ¿no? Sino que tienen descanso 2 horas al mediodía. Si se trata también de una mujer madre que de un lactante, ¿no? La ley utiliza estos términos. Mujer, madre de un lactante, puede disponer de 2 descansos de media hora durante el transcurso de la jornada para amamantar a su hijo. Artículo 179 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Bueno, estas son un poco las situaciones que se presentan y que están reglamentadas en la Ley de Contrato de Trabajo. Los convenios colectivos de trabajo pueden a su vez establecer otras disposiciones que tienen que ver con este tema, ¿no? Decíamos excepciones. Les he mencionado, ¿no?, actividades de carácter público, esencial, o privado de carácter esencial. Bueno, hay el decreto reglamentario 16.117 del año 33, que es el decreto que reglamenta la ley de descansos, la ley 18.204, ¿no?, establece dos tipos de excepciones. Unas que no necesitan de autorización alguna, no necesitan ningún tipo de autorización administrativa, o sea, del Ministerio de Trabajo. Hay, en estos casos, los artículos, encontramos en este caso los artículos 8 a 12 del decreto reglamentario, que hace un pormenorizado detalle, ¿no?, de todas las actividades que pueden disponer de esta excepción, ¿no?, como los hospitales, las clínicas, los servicios vinculados a la alimentación, Profe, al transporte, ¿sí?, a disculpe, las comunicaciones. ¿podría Sí, repetir el número del decreto reglamentario, por favor? 16.117 del año 33. 16.117 del año 33. Muchas gracias. Establece excepciones que no tienen necesidad de pedir ningún tipo de autorización, como son estas que mencionamos recién, ¿no?, aquellas que se pueden conceptualizar como servicios esenciales. Pero hay otras excepciones que requieren el cumplimiento de ciertos recaudos y de autorizaciones vinculadas, autorización emanada por justamente la autoridad administrativa, ¿no?, vinculadas a interés público, que no son de carácter esencial. Por ejemplo, los almacenes, las farmacias, hoteles, bares, bueno, asociaciones culturales, clubes deportivos, panaderías. Bueno, y hay otro tipo, estas están en el artículo 13 del decreto reglamentario, mientras que el artículo 14 también reconoce excepciones, pero solo de carácter transitorio, como las que mencionamos recién. Cuando hay sucesos que pueden provocar un daño, una inminencia de daño, ¿no?, en la empresa. Por ejemplo, cuando se reparan cañerías, se apuntalan construcciones o se hacen demoliciones, o circunstancias también transitorias, cuando hay mayor demanda de elaboración de productos en épocas, por ejemplo, de las conservas que se elaboran en épocas de cosecha. Bueno, en todos los casos, lo importante es que se tenga en cuenta que en todos los casos en que se admiten este tipo de excepciones a la prohibición de trabajar los días sábados después de las 13 y los días domingos, las 24 horas, debe otorgarse un descanso semanal compensatorio, ¿no? La ley aclara el artículo 206 de la Ley de Contrato de Trabajo que en ningún caso las excepciones pueden aplicarse respecto de trabajadores menores de 16 años, pero bueno, esto ya quedó ya sin efecto a partir de la reforma que tiene que ver con el límite de la edad para trabajar, ¿no? 206 de la Ley de Contrato de Trabajo. En ningún caso se podrán aplicar las excepciones que se dicten a los trabajadores menores de 16 años. De todas maneras, la ley establece una edad mínima para trabajar, que es la de 16 años. Así que esta digamos, excepción quedó, digamos, ahí media colgada, salvo que podría llegar a utilizarse con respecto al trabajo artístico infantil, que esa es una excepción al límite de la edad de trabajar, que bueno, que da para hablar mucho también en esos casos. Remuneración del trabajador en el descanso. Ahí tenemos un tema, ¿no? Porque la Constitución Nacional, si ustedes lo releen en el artículo 14 bis, habla de descanso y vacaciones pagas. En realidad, pareciera que entonces los descansos son pagos, son remunerados. El artículo 205 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que la prohibición de trabajar en los días que se indican, ¿no?, en la ley, no trae aparejada la disminución ni la suspensión de los salarios que tuviese asignado el trabajador para esos días. En realidad, el descanso no es que se paga, sino que debe respetarse, ¿no? Y un trabajador no tiene derecho a que se le pague por los días que no trabaja, sino que solamente se respete, en su caso, ¿no?, las pausas diarias, las pausas semanales, legales, necesarias para que descanse. Esto quiere decir lo siguiente, que más allá de que un mes determinado tenga más sábados y domingos que otros, bien,
La remuneración del trabajador no va a variar en función de la cantidad de días sábados y domingos que existan en ese mes, porque pueden variar en 1 o 2 días los sábados y domingos de un mes respectivo. El trabajador es remunerado en forma mensual. La cantidad de sábados y domingos que exista en el mes no va a variar, ¿sí?, la remuneración del trabajador. El descanso se debe respetar y el trabajador no tiene derecho a retribución alguna si no trabaja. Digamos que el trabajo tiene que tener su descanso, así lo establece la ley. El trabajador tiene que tener su descanso y tiene que ser respetado ese descanso de acuerdo a lo que la ley dice. No se puede trabajar en esos días en que está prohibido trabajar. Obviamente que existen situaciones en las que se violan las pausas semanales, más que nada, ¿no? Las pausas establecidas en forma semanal. Desde antiguo, la jurisprudencia sostuvo la imposibilidad de compensar económicamente el descanso no otorgado. Con esto se elaboró un principio, ¿no?, que es aceptado unánimemente, que tiene derecho a asegurar que el descanso cumpla con su finalidad, con su verdadera finalidad, que es la finalidad higiénica, ¿no? Y a evitar que con su omisión esto constituya una fuente de lucro para el trabajador. Este principio fue recogido por el actual 207, ¿no?, artículo 207 de la Ley de Contrato de Trabajo, que prevé solo el derecho del trabajador a que se le conceda un franco compensatorio si la pausa o si el descanso semanal no es respetado por el empleador, ¿no? Esto, ¿cómo está regulado? Y está regulado en el artículo 207, lo dijimos recién. ¿Cómo se da esta situación o cómo se puede presentar esta situación? El trabajador puede trabajar un día de descanso, lo puede hacer. Si trabaja un día de descanso, tiene derecho a que se le otorgue un franco compensatorio, un descanso compensatorio, dentro de la semana subsiguiente a la de la omisión del descanso, ¿no? Pues esto es la única manera que tiene el trabajador de asegurar que se respete ese descanso, que se cumpla con la finalidad para la cual está destinada, ¿no?, para el cual fue creado el descanso, desalentando de esta manera las prácticas que tienden a conspirar con la realización de este fin, como es la acumulación de francos, la acumulación de descansos o la compensación de manera económica. Entonces, si el descanso no es otorgado y el trabajador labora esos días, supongamos sábado y domingo, cuando tiene el día de descanso, tiene derecho a un franco o un descanso compensatorio similar al descanso no otorgado en la semana siguiente, ¿sí?, a la omisión al descanso omitido por el empleador. Puede pasar lo siguiente, puede que el empleador aún así no conceda ese descanso compensatorio. ¿Qué dice la ley en ese caso? Bueno, el artículo 207 justamente prevé de que el trabajador, frente a un descanso compensatorio no otorgado, pueda tomarse por sí, ¿sí?, ese descanso omitido. ¿Esto cuándo va a suceder? A la semana subsiguiente a la semana que debió haberse otorgado el descanso compensatorio por parte del empleador. Pero además, la ley prevé de que si ese descanso es tomado por el trabajador por sí mismo, bueno, este trabajador tiene derecho a una multa equivalente al 100% de la remuneración, ¿sí?, comprensiva del día de descanso no otorgado. ¿Se entiende esto, no? El trabajador trabaja un día de descanso, la semana siguiente tiene que ser otorgado ese franco compensatorio. Si ese franco compensatorio no es otorgado, bueno, el trabajador va a tener el derecho a compensar por sí mismo, previa comunicación al empleador, ¿sí?, previa comunicación al empleador de ese descanso omitido. Pero además tiene derecho a una multa que es a favor del trabajador por haberse omitido el descanso compensatorio por parte del empleador. Esto funciona de esta manera y es una manera de evitar que ese descanso no sea otorgado y que sea efectivamente gozado por parte del trabajador. Pero ojo, la violación de la jornada no supone, ¿no?, necesariamente la violación del descanso. Si el trabajador presta trabajo los días
en que rige la prohibición de trabajar, se producirá una violación a las normas que regulan el descanso semanal obligatorio, pero no trabajo extra, que dé lugar al pago de recargo si no se superó los límites fijados para la jornada máxima. Si se violó el descanso y se sobrepasaron los límites de la jornada máxima permitidos, ¿no? Los límites que fijamos, de los cuales hablamos la clase pasada, 8 horas diarias o 9, 48 horas semanales, las horas excedentes se abonan con un recargo del 100% por ser horas extras trabajadas el día de descanso, pero no si se exceden los topes de la jornada de trabajo en los días de descansos. En ese caso no se abona o no tiene derecho el trabajador a recargo alguno. Puede que el trabajador trabaje los días sábados, días domingos, pero eso no significa de que ese trabajo, los días sábados y domingos, dé derecho a, ¿sí?, paga por horas extras, si no se superó el límite semanal, ¿sí? Esto es medio complicado de conjugar, pero sí tienen que tener en cuenta de que ambos institutos son diferentes. Uno busca la compensación efectiva de la violación de la pausa, mientras que el otro instituto, el de la jornada de trabajo, lo que busca es compensar económicamente la violación o la superación del límite de jornada máximo previsto para esos casos. ¿Alguna duda con respecto a este tema de descansos? ¿Vamos bien? Sí. Sí, profe. Vamos. Profe, yo le quería preguntar A ver, sería uno. si podía repetir el tema de la multa, que no la entendí. Bueno, el trabajador tiene derecho a una multa que es una multa equivalente, ¿sí?, al salario del día de descanso omitido. Si se trabajó sábado y se trabajó domingo, y ese descanso no fue compensado en la semana siguiente tiene descanso sábado y domingo, ¿sí? El empleador debería otorgar un franco compensatorio, que podría ser el jueves y el viernes, para unirlo al sábado y domingo. Ahora, el empleador puede que no dé ese franco compensatorio. Bien, el trabajador, habiendo esperado esa semana para que se le otorgue ese franco compensatorio y no se le da, bueno, tiene derecho a comunicar al empleador, ¿sí?, que se va a tomar el descanso omitido. Esa comunicación, bueno, efectivamente la tiene que cursar al empleador, y ahí, en ese caso, bueno, el empleador, habiendo cursado esa comunicación, tiene derecho a tomarse el descanso por sí, pero además es acreedor a una multa equivalente al 100% de los días de descanso omitido. Además de gozar de ese descanso compensatorio por sí mismo, tiene derecho a percibir esta multa. Obviamente, ustedes me van a decir, a ver, ¿qué trabajador hace uso de este derecho? Ninguno. Pero tampoco se puede reclamar en juicio, posteriormente, la compensación económica si no se demuestra de que el trabajador se tomó por sí mismo ese descanso omitido. Se entiende este punto, ¿no? Una pregunta. La condición es que el trabajador se tome ese descanso por sí mismo y lo comunique al empleador. Una vez comunicado, bueno, el trabajador va a tener derecho a esa multa equivalente al 100% de su salario. En la ley dice comunicación formal, ¿eso implica que tiene que ser por telegrama? No dice comunicación telegráfica. La comunicación telegráfica está prevista, por ejemplo, cuando el trabajador renuncia. Tiene que ir a un correo, cursar el telegrama de renuncia. Pero ahí dice expresamente, la ley dice expresamente que tiene que ir al correo. Bueno, acá no hay una condición de recurrir a una carta de documento, un telegrama, sino comunicación formal. La comunicación formal es la comunicación por escrito, que puede ser demostrada en juicio que efectivamente se comunicó de esa manera. Puede ser por una nota en la que conste la recepción por parte de esa comunicación por parte del empleador del trabajador al empleador, pero una comunicación que deba ser efectivamente, o pueda ser efectivamente demostrada. A eso apunta lo que dice el 207. La demostración de esa comunicación. No decirle, bueno, me voy, me tomo el franco y no me ven hasta dentro de 4 días. Tiene que haber una comunicación formal. Doctor, hoy por hoy son válidos los medios electrónicos, por ejemplo, enviar bueno, mail sí, por WhatsApp, un mensaje de texto de celular. Bueno, la jurisprudencia está admitiendo la prueba de cabal de esas comunicaciones,
en juicio. Hay mucha resistencia con respecto a formas de comunicación más novedosas, las más novedosas. WhatsApp o algún tipo de red social. Ahí hay que demostrar de que efectivamente el destinatario recibió esa comunicación y que pertenece justamente a, supongamos, un número de teléfono que la empresa oficialmente tiene previsto para sus comunicaciones con el personal. Yo diría que, bueno, antes que esto, bueno, existe un correo electrónico oficial, quizás de la empresa, al que se puede efectivamente comunicar esto, pero ante la resistencia, que cada vez es menor, de muchos jueces acerca de la admisión de estos medios de comunicación, obviamente estamos hablando de un artículo 207 que casi no se utiliza y el trabajador no lo lleva a cabo, no lleva a cabo este tipo de comunicaciones, pero de a poco se está admitiendo este tipo de comunicaciones por estas vías. Habrá que demostrar, en todo caso, que el destinatario recibió esa comunicación, porque a veces es complicado cuando uno quiere mandar un mensaje por Instagram, supongo yo, no sé, digamos, a ver, ahí es más difícil. Pero bueno, las redes sociales se están admitiendo poco a poco como medio de comunicación. Obviamente que un despido por WhatsApp, la verdad que no va a haber muchos jueces que reconozcan la eficacia de este despido. Pero bien, de a poco se va admitiendo este tipo de comunicación. Hablamos del descanso diario, 12 horas, entre la finalización de una jornada y el comienzo de la otra, que no admite ningún tipo de excepción, salvo las circunstancias que tienen que ver con lo excepcional, algún peligro inminente, ¿no? en la empresa, en los bienes de la empresa, o de los trabajadores mismos, pero no se reconoce ningún tipo de excepción. De los descansos, cuando hay descansos, cuando hablamos de descanso, se prohíbe trabajar al trabajador, se prohíbe el trabajo de los sábados después de las 13 horas y los días domingos. Se reconocen excepciones. En estos casos, las excepciones están previstas en el decreto reglamentario 16.117 del año 33. Y hablamos también del descanso anual, las vacaciones. Perdón, Las vacaciones. porque nos quedan Sí. 3 minutos. Bien. ¿Quieren cortar Pasamos y a la pasamos a la otra? Sí, así ya avanzamos con este tema Gracias. aparte. A vos.